Dios bendiga a los hermanos, amén, que también se conectan, que nos ven, que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos hoy un domingo más aquí en Iglesia Refugio de Comerío para gozarnos de la palabra de Dios. Ya hemos adorado al Señor en esta mañana y ahora queremos escuchar su palabra. En esta tarde, ya hemos adorado a Dios en esta tarde y ahora queremos escuchar su palabra, vive Dios. Y por eso vamos a lo que vinimos en esta hora. Vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a considerar el versículo número 10. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo número 10. Amén. Vive Dios. Hoy estamos bajo el tema perdidos adentro. Gloria a Dios. Lucas 19, 10. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia que se va con Cristo. Dice, amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia. Te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Y hoy pidiéndote, Señor, que me ayudes a transmitir eso que has puesto en mi mente y en mi corazón. Señor, a poder transmitir, Señor, esto a las vidas, Señor, que siempre están ahí, Dios mío, escuchando tu palabra. Ayúdanos, son temas difíciles que tratar en tiempos difíciles, Señor. Pero tú tienes el control de todo y te pedimos en esta hora que te glorifiques, que te allegues a cada hermano, los que estamos aquí, los que están en sintonía a través de las redes sociales. Bendícenos a todos, Señor, y desde ya yo me encargo de darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén. Amén, vive Dios. Gloria el nombre del Señor. Desde hace unos domingos hemos estado tratando de predicar este mensaje, pero hemos tenido algunos conflictos acá en Puerto Rico. Las lluvias hicieron que se cancelara el servicio. Luego más adelante tuvimos el servicio dedicado a las madres. Y hoy tenemos la oportunidad de poder tratar este tema, perdidos adentro. Es un tema que comenzamos a tratar con él en Semana Santa, ese domingo de resurrección, que le llamamos domingo de Easter, y lo estuvimos trabajando afuera, al aire libre, pero hoy estamos aquí adentro y queríamos tocar estos puntos para poderlos grabar y que los hermanos que siempre están ahí en sintonía también se puedan gozar de esta poderosa palabra de Dios. Y hoy vamos a estar enfocados en 3 parábolas. Las 3 parábolas, aunque son diferentes, tratan más o menos el mismo mensaje. Pero primero es bueno entender, hermanos, qué es lo que es una parábola. La parábola es una breve narración que encierra una educación moral y religiosa y revela una verdad espiritual profunda. Jesús era un experto en contar historias, en contar parábolas, porque las parábolas son como pequeñas historias donde las personas que la escuchaban se veían reflejadas y podían entender, pero también a la misma vez se podía esconder los misterios del reino. Hace unos años recuerdo haber escuchado a un hermano que me decía en un estudio bíblico que él no entendía por qué la gente predicaba a veces y dentro de sus sermones predicaban con cuentos, contando historias, ilustraciones, y que en vez de predicar la palabra de verdad. Y yo le comenté y le dije, ¿sabes quién era un experto contando cuentos? Jesús era un experto, se llamaban parábolas. Y se quedó así pensando, porque a veces criticamos algunos estilos de prédica y a veces hay gente que lo que está es tratando de predicar como Cristo predicaba. Amén. Y las parábolas son eso, esa breve narración que te va a llevar a una verdad profunda, a un misterio del reino de Dios. Y hoy vamos a estar tocando las 3 parábolas conocidas como la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Estas parábolas en sí han sido tituladas de esta forma, pero realmente ese no fue el título, ese realmente no es el eje de la parábola.
Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, el eje de esta parábola es ese pastor que va a buscar a la oveja. La parábola de la moneda perdida es el eje, sería esa mujer que va a buscar esa moneda. Y la del hijo pródigo sería ese padre que está esperando a que su hijo regrese. Ese es el eje de estas parábolas. Ahora, el mensaje que llevan estas parábolas, ese fue el eje, el mensaje profundo que llevan. Escuche bien, para poder entender esto mejor. La parábola que conocemos como la oveja perdida nos va a enseñar el que se pierde afuera de la iglesia. El que dejó el redil y se fue y está perdido. La parábola de la moneda perdida nos va a reflejar aquel que está perdido, pero adentro de la iglesia. Y la parábola del hijo pródigo, que conocemos como la del hijo pródigo, va a reflejar ambas, el que está perdido fuera y el que está perdido adentro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eran dos hermanos y uno agarró la herencia, que vamos a estar hablando de eso en breve, y estuvo perdido afuera, y el otro hermano que estaba perdido adentro. ¿Ok? Y esto es lo que queremos tocar en este día. Y vamos a comenzar con las parábolas. Vamos a comenzar a leer para poder ir explicando y poder entendiendo de una manera breve, que podamos estar unos minutos compartiendo y que podamos gozarnos de la palabra. Cuando comenzamos a analizar esta parábola, comienza diciendo, estamos ahora en Lucas capítulo 15, donde narran estas parábolas, y estas tres parábolas son narradas en un mismo día. ¿Ok? Y dice la Biblia en el 15 del capítulo 15 de Lucas, dice, se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y aquí comienza la parábola, pero quise leer estos dos versículos para poder entender el público el que está escuchando las parábolas, ¿ok? Es importante entender el público, porque dentro de la audiencia Jesús tiene gente perdida adentro y gente perdida afuera, ¿ok? Y por eso es que vienen las parábolas. Los dos grupos, los cuales Jesús está predicando, tenemos el primer grupo, que son los publicanos y los pecadores. Estos son los que van a escuchar las parábolas. Y el segundo grupo que tenemos son los fariseos y los escribas. Los publicanos y los pecadores era la gente común, y el publicano era aquel vendedor de impuestos, al cual era echado a un lado y era como, ¿cómo podríamos decir? Menospreciado a causa de su trabajo, que era cobrar impuestos, porque Roma les permitía a ellos cobrar los impuestos. Y ellos lo que hacían en aquellos tiempos era que ellos compraban un paquete, más o menos algo así, y compraban esta comunidad, y yo voy a recoger a esta comunidad, le vamos a recoger el dinero como una hacienda, y los impuestos, y a Roma, ellos le pagaban a Roma, el publicano le pagaba a Roma, y le decía, bueno, pues toda esta comunidad me tienes que pagar tanto, y él venía y lo pagaba, y ahora él se encargaba de cobrar el doble, el triple o 4 veces más a los ciudadanos de aquella comunidad. ¿Ok? Así hacían los publicanos, y por eso la gente los odiaba tanto. Y tenían todo el derecho, ¿verdad? La autoridad que Roma les daba para hacer esto. Así era en aquellos tiempos. Pues tenemos este primer público, publicanos y pecadores. Segundo público eran los fariseos y los escribas. Eran los maestros de la ley. Era la gente que aparentemente estaba bien, que aparentemente llevaban la ley como tenía que ser, eran un ejemplo, los más santos, los más religiosos. Este era el segundo público que tenía Jesús. Y aquí es que comienzan las parábolas. Comienza en el versículo 4 diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Una traducción mejor en esta palabra, la palabra desierto
estaría mejor traducida otras versiones dicen campo, ¿ok? Pues vamos a leerlo otra vez. No deja las 99 en el campo y va tras las que se perdió hasta encontrarla. Y aquí tenemos a Jesús hablándole que ¿quién de ustedes que no tiene 100 ovejas deja que se le pierde una, que dejó el redil? No deja las 99 y se va a buscar la que perdió. Porque las ovejas eran importantes para los pastores. Y las dejó cómodas en un campo y va a buscar a su oveja perdida. Ahora, esto hace que yo me haga varias preguntas. La primera pregunta que me puedo hacer es, ¿qué provocó que la oveja dejara el redil? ¿Qué provocó que la oveja se fuera? Y esto me deja pensando porque a veces hay cosas, hoy trayendo esto a la vida de hoy, hay cuántas cosas no pasan en las iglesias que algunos salen y se van y dejan el redil. Y algo pasó que la oveja dejó el redil. Y sigue diciendo, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y aquí Jesús toca a los dos grupos, toca a los que se han perdido dentro y los que creen. Los que creen que están adentro, que están bien, pero están perdidos. Y entonces Jesús habla con ironía, porque dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. A estos 99 justos se está refiriendo posiblemente a aquellos fariseos, pero de una manera irónica. Porque no eran justos, hermanos, no eran justos. Estaban allí solo para criticar lo que estaba pasando, para criticar a Jesús, para ver en qué fallaba, para destruir su ministerio. Ahora, escuche bien, esto es bien importante. La oveja que se había perdido fue encontrada, pero se dejó encontrar. Porque a veces llevamos años perdidos, pero no queremos que nos dejen encontrar. Dejarnos encontrar. Y esto es bien importante porque el Señor nos está buscando. Porque el Señor nos ha puesto como iglesia. Pero tienes que dejarte encontrar. Tienes que decirle al Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Nosotros tenemos un letrero en la iglesia que habla de la visión que tenemos. Y tenemos eso reflejado. Una oveja perdida llena de lodo en un monte. Y a Jesús en el fondo corriendo tras su oveja perdida. Esa es la visión de Iglesia Refugio. Buscar las vidas que se han perdido. Y tenemos que dejarnos encontrar por el Señor. Algunos tardará años en dejarse encontrar. Pero hoy el Señor habla a tu vida y te dice, déjate encontrar. Porque no sabemos lo que pasó. No sabemos por qué dejaste el redil. Y yo cuando prediqué este mensaje al aire libre, hice algo que volveré a hacer hoy. Yo te pido perdón. Te pido perdón por todos esos pastores. Por esos pastores que te hirieron. Ese líder que te hirió. Que te lastimó. Que te humilló. Ese sacerdote que te hirió. Que hoy posiblemente dejaste el redil por aquellos comentarios que hicieron aquellos líderes espirituales. En los cuales tú habías depositado una confianza. Los cuales Dios había puesto ahí para que te ayudaran a crecer espiritualmente. Pero lo que hicieron fue herirte, lastimarte. ¿Por qué? Porque tu pecado fue diferente al de ellos. Porque tu pecado quizás fue más moral. Y fue diferente al que ellos han cometido. Y hoy te alejaste del redil. Y hoy el Señor te está buscando y tienes que dejarte encontrar. La primera parábola que toca el maestro, el Señor, nos habla de el que está perdido afuera. Y Él es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen.
así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor. Quizás aquellos líderes te fallaron, aquel pastor te falló, pero Jesús nunca te va a fallar. Jesús te está buscando, déjate encontrar. Y esta parábola refleja a los que están perdidos afuera, los que necesitan de Dios. Por eso nosotros hoy estamos aquí tocando este tema, para ser de bendición a tu vida. Pero tienes que dejarte encontrar. Segunda parábola, vamos rápido, hermanos. Segunda parábola, la moneda perdida. Ahora Jesús nos va a mostrar que hay gente perdida afuera. ¿Ok? Y vamos a ver por qué esa gente está perdida, adentro. Ahora toca a los que están perdidos adentro. Mire cómo dice. Ahora vamos al versículo 8 del capítulo 15 de Lucas. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y abre la casa y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Una dracma equivalía a un denario. Un denario equivale a la paga de un trabajador de un día. Y por lo regular las mujeres tenían 10 dracmas. Era un regalo. Las dracmas era una diadema con 10 monedas, que era un regalo que el padre hacía a su hija el día de su boda. Y estas dracmas eran exclusivamente para ella, y lo que el padre le quería, era una tradición, y lo que el padre quería decirle era: si ocurre algo que te vaya mal, que estés atravesando un momento difícil, aquí tienes algo para sostenerte y que puedas regresar a la casa. No importa por lo que estés pasando, ahí tienes tus 10 dracmas. Y era una bendición para la mujer, era un tesoro, era algo muy, muy apreciado para las mujeres en los tiempos de Jesús. Y ahora, esta mujer que tiene sus 10 dracmas, en esta parábola, se le pierde una. Recuerde que Jesús tocaba temas que la gente pudiera entender, temas del diario vivir, y por eso era un experto contando cuentos. ¿Ok? Y cuando la mujer pierde la dracma, lo primero que tenemos que entender lo primero es que la dracma se perdió dentro de la casa. O sea que dentro de la casa hay gente perdida. Dentro de la iglesia tenemos gente perdida. Ahora, entienda bien esto, porque esto es lo difícil de entender. Porque siempre miramos a nuestro lado y decimos: no, yo estoy sirviéndole al Señor, yo oro, yo ayuno, yo busco el rostro del Señor. Pero cuando yo hablo de que está perdido adentro, que ese es el tema de esta mañana, de esta tarde, me refiero no a perdidos de que están llenos de demonios y están llenos de vicios y de cosas que no es eso a lo que nos referimos. Nos referimos al fariseísmo moderno. Los fariseos que son parte del público que Jesús estaba escuchando, pensaban que estaban bien y pensaban que como hacían todo lo de la ley y lo del Talmud, que eran leyes por encima de la ley, ellos pensaban que estaban bien. Y llegó el Mesías y no lo reconocieron y lo mataron. Y ellos estaban perdidos adentro. Ese era el grupo espiritual, los líderes espirituales, los que habían hecho que la oveja se fuera de redil. Y ahora Jesús está tocando este punto. Y cuando yo hablo de perdidos adentro, no me refiero a gente que está dentro de la iglesia llena de demonios, no. Me refiero a gente que canta, que adora y glorifica el nombre del Señor, pero con la misma lengua que adora el Señor, es la misma que usan para criticar a la oveja que se perdió. Estoy hablando de gente que vive de una manera estricta, de una manera religiosamente, supuestamente piadosa, pero su corazón está lejos de Dios. Gente que en la iglesia son una cosa y que en la casa son otra. Hablo de personas que están dentro de la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. Está muy lejos de Dios. Cantan, predican, hablan muy bonito, pero están lejos de Dios. Porque el Señor nos mandó a amar las vidas, a buscar las vidas, a amarlos. Y muchas veces lo menos que hacen estas vidas es amar, es buscar a nuestro prójimo. Cuando lleguemos a la tercera parábola nos vamos a dar cuenta de esto.
Porque las iglesias están llenas de hermanos mayores. Vive Dios, por eso lo vamos a tocar ya mismito. A eso yo me refiero. Me refiero a gente que lleva años en el evangelio, pero hoy no han podido ganar. En lo que va de año no han ganado ni una vida para el Señor. Viven entreteniendo a otros y tratando supuestamente de ayudar en un liderato a personas, pero lo que hacen es criticarlo de cómo Dios trabaja en ellos, porque en cada uno de nosotros Dios trabaja diferente. Y Dios nos mandó a amar a las vidas, a amar a sus hijos. Vive Dios. Esos son los perdidos adentro. Entonces mire esto, mire lo que sucede. ¿Qué hace la mujer? Enciende la lámpara. O sea que dentro de la casa no había luz, estaba en tinieblas. Estaba en tinieblas. ¿Cuántos hoy no están igual? En tinieblas, dentro de la casa. Y lo segundo que ella hace es que barre la casa. ¿Y qué uno barre, hermano? Barre la basura. O sea que dentro de la casa estaba llena de basura. Hoy las iglesias están igual. Dentro de la iglesia hay un entretenimiento y la gente canta entre ellos mismos, se oran entre ellos mismos, se predican entre ellos mismos y allá afuera hay vida. La oveja está perdida y necesita ser encontrada. Y se fue de redil, se fue. ¿Por qué? Porque la humillaron. ¿Por qué? Porque la hirieron. Esa oveja no quiere regresar al mismo lugar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por culpa de la gente que está perdida dentro de la iglesia. Entonces, y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne sus amigas y vecinas diciendo: gozad conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hoy que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y Jesús persiste en esto, en ese gozo, en esa alegría que se forma en los cielos cuando una vida llega a los pies de Jesús. La oveja que se perdió afuera, el que está perdido adentro, el mismo gozo, hermanos, la misma alegría. ¿Por qué? Porque así es Dios. Porque Dios solo le interesa que tú regreses a casa. Regreses, que seas encontrado por el Señor. Yo no sé cuánto tiempo llevas en el evangelio, cuántos años, no sé lo que estás predicando, no sé cómo estás tratando las vidas, pero posiblemente llevas tiempo y estás perdido adentro. Porque estás concentrado en una religión. Y Jesús no, escucha bien esto, Jesús no es religioso. Jesús es Dios. La religión es un conjunto de reglas que se ha establecido para supuestamente adorar y glorificar a Dios. Y Dios no es religioso. Dios no es pentecostal, Dios no es bautista, no es discípulo de Cristo, no es evangélico, no es católico. El Señor es Dios. Es más, Jesús no es cristiano. Cristiano se le llamó a Antioquía a un grupo que adoraba a Cristo. Pero Él no es así. Y su amor inunda todo. Su amor, lo que hoy se ha perdido, por eso hay gente perdida adentro, porque han dejado de hablar del amor de Dios. Y se han concentrado en hablar en otras cosas, en juicio, en cosas que no están determinadas para este tiempo de la gracia. Ahora vamos a continuar porque si no nos quedamos en esta. Continuamos con la tercera parábola. La parábola del hijo pródigo, que la hemos escuchado y que de hecho hay una predicación que si no la has visto, te recomiendo que la busques, se llama Con olor a cerdo. Está ahí en YouTube y ahí hablamos lo que voy a hablar ahora, algunas cositas de las que vamos a hablar ahora. Esta parábola del hijo pródigo comienza hablándonos de un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos decide pedir la herencia, lo que le correspondía de herencia. Ahora, ¿qué le correspondía de herencia? Nada, porque su padre estaba vivo. Para poder heredar necesitamos que haya un difunto. El padre estaba vivo, no iba a heredar. En todo caso podía recibir una donación. Ahora, segundo punto, entonces, ¿qué le tocaba si su papá estuviera muerto? Le iba a tocar una tercera parte de la herencia. La herencia, imagínense un círculo, divídalo en 3 pedazos, 2 partes para el hijo mayor, que era el primogénito, y la tercera parte para él. Ahora el padre decide darle la parte de la herencia que le correspondía. Pasaron algunos días, dice la Biblia, aquí en los versículos del 11 en adelante del capítulo 15 de Lucas.
¿Por qué? Pasaron unos días porque había que vender tierras, había que vender posiblemente ganado para darle la parte al hijo menor. Y luego le dieron la parte y el hijo menor se fue a una provincia muy lejana. Y allá dice la Biblia que malgastó el dinero. No dice la Biblia que lo invirtió en bienes raíces, que hizo negocio, que compró. No. Él lo malgastó con sus amigos. Malgastó todo. Y cuando había gastado todo, en aquella provincia comenzó a faltar. Hubo una escasez en aquella provincia y él no tenía nada. Así que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel lugar que tenía cerdos. Y allí consiguió un trabajo y comenzó a trabajar con cerdos, que esto es un trabajo inmundo para los judíos. Pero este era el trabajo que había conseguido. Y dice que deseaba comer de la comida de los cerdos, de las algarrobas que le daban, pero nadie le daba porque posiblemente, como había tanta escasez, era prohibido tocar la comida de los cerdos. Y posiblemente aquel muy joven llegaba a aquel lugar, trabajaba y se iba. No tenía que comer, tenía hambre, no tenía dinero, había perdido todo. Y dice la Biblia que aquel joven cayó en sí. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaderos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y esto es importante, hermano, porque él cayó en sí y comenzó a pensar, ¿qué voy a hacer? Yo voy a la casa de mi padre, que el Padre tenga misericordia de mí. Y esto te lo quiero contar para que podamos entender. Lo he contado ya anteriormente y lo quiero explicar una vez más para los hermanos que están ahí en sintonía, no puedan entender esto bien importante. Entender lo que es justicia, lo que es gracia y lo que es misericordia. Y la vez pasada lo conté de esta misma manera. Escucha bien. Porque hoy en día la iglesia no da gracia. El Señor nos habla de gracia, de la gracia, de su gracia, pero no hacemos eso. La iglesia no hace eso. Hacemos justicia y damos misericordia, pero gracia no. Y para que puedas entender lo que es justicia, misericordia y gracia, imagina que usted tiene un vecino y que su vecino todo el tiempo está peleando con su esposa y usted siempre está escuchando porque son sus vecinos y la casa está muy cerca. Imagina que estos vecinos tienen un hijo adolescente, como de 14 años, y tiene un Voltrac. Aquí en Puerto Rico es muy común ver jóvenes con Voltrac, y siempre está para arriba y para abajo, haciendo mucho ruido y molesta ese ruido. Y un día tienes tu carro frente a tu casa, y ese día tus vecinos estaban peleados, y el hijo de 14 años sale, agarró el carro de su papá, que no sabía manejar muy bien, le dio para atrás, demasiado rápido, y choca con tu carro que está estacionado frente a tu casa. Y destruye parte del carro. Este muchacho se baja, muy triste, llorando, pidiendo perdón. Y usted sale de su casa, ve todo lo que pasó. Y usted le dice a ese joven, le dice, bueno, tienes que hacerte responsable de lo que ha pasado, de este accidente. Vamos a llamar a la policía. Vamos a hacer una querella. Y te tienes que hacer responsable de todo esto. Y el joven está muy triste, está llorando. Le dice, vamos a llamar a tus padres, vamos a llamar a la policía y vamos a resolver este asunto. Eso es justicia. Eso es justicia. Y eso es lo que normalmente hacemos, que no está mal, porque es justicia. Ahora, veamos lo que es misericordia. Es lo mismo, la misma escena. Y ahora cuando el muchacho se baja llorando y usted sale, usted le dice, no te preocupes, cógelo con calma porque has tenido un mal día. Yo sé que la situación no es fácil en tu casa. Mira, yo no voy a llamar a la policía porque te vas a buscar un caso en corte, te van a dañar tu récord, tienes 14 años, eres menor de edad, va a ser un dolor de cabeza para tus padres. Vamos a resolver esto acá. Llama a tus papás. Si no tienen el dinero, podemos hacer unos pagareces, unas cuotas y me lo pagas en los próximos 6 meses. Vas abonando y vas pagando la deuda y vamos a bregar de esa forma. Eso se llama misericordia.
has tenido misericordia de este joven, que tampoco está mal. Y normalmente nosotros como creyentes hacemos justicia y misericordia, pero nunca, casi nunca damos gracia. Ahora veamos lo que es gracia, veamos lo que es gracia. Imagina la misma escena, se baja el muchacho llorando, va donde ti, tú sales de tu casa y tú le dices, tranquilo, respira, cógelo con calma. Has tenido un mal día. Ven conmigo, vamos adentro. No, pero mire su carro. No te preocupes del carro. Ya eso ha sido pagado. No hay ningún problema. Yo lo voy a arreglar. No hay ningún problema. Pero mire, su carro. No te preocupes, vente conmigo, vamos a desayunar. Y yo quiero que tú me escuches. Te comes este desayunito que tengo, creo que me escuches y no te preocupes por el carro porque ya ha sido pagado. Eso se llama gracia. Gracia, un favor inmerecido. Justicia, misericordia y gracia. Entendiendo estos tres puntos, volvamos a la parábola. Mire lo que dice la Biblia. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es importante porque el joven ha reconocido que ha pecado no solo con su papá, sino también con Dios. Porque era un joven rebelde y había pecado delante de Dios. ¿Ok? Y a los jóvenes rebeldes en aquellos tiempos, según la ley, decían que había que apedrearlos hasta la muerte. Ahora, él reconoce que ha pecado contra el Padre y contra Dios. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaderos. Esto es lo que él está pensando cuando vaya lo que le va a decir a su padre. Él está pensando en que su padre tenga misericordia de él. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El hijo pródigo había creado un plan para que su padre tuviera misericordia de él. Pero su padre es movido a misericordia y aplica gracia con su hijo. Aplica la gracia, lo perdona. Y hace tres cosas importantes. Escuche bien esto. Lo primero que él hace es que le da un vestido. Y en la casa de los judíos era el vestido del mismo padre, un vestido ceremonial. Y lo viste. Lo tiene como un huésped de honor, es lo que quiere decir esto. Lo segundo que hace es que le da un anillo. Eso es que le otorga autoridad. En aquellos tiempos hasta con un anillo tú podías agarrar el crédito. Era como un ponche, un sello. Te daba autoridad. Y él le da un anillo. Y le da un calzado. El calzado no era usado por los esclavos. O sea que le restituye su derecho como hijo. Esas tres cosas se aplica gracia sobre él. Eso es lo que Dios hace. La iglesia muchas veces, tú fallas, tú te fuiste y fallas. Y si regresas posiblemente tienes una disciplina, ya no tienes ministerio, tienes que empezar otra vez. Pero Dios no, Dios hace otra cosa. Porque Dios es amor. Dios te viste, te pone anillo, te da un calzado. Eso hizo Dios. Eso hizo el padre de este hijo. Ahora veamos ahora ya que vimos el que está perdido afuera, que regresa y que él lo recibe. Veamos el que está perdido adentro. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Aquí al criado le hicieron una pregunta y contestó de más, porque tenía que decirle, no, es tu hermano que regresó y como está bien, pues está aquí en la casa y están celebrando porque Dios ha sido bueno. Más nada, no, mataron el becerro gordo.
así le dijo, mataron. Entonces esto crea y provoca una envidia en este hermano, que está perdido adentro. Y mire cómo sigue diciendo, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, como habiéndote desobedecido, y no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este joven acude a las obras que había hecho. Y esto no se trata de obras, hermano, pero él acude a las obras. Yo llevo aquí tantos años, te he servido y nunca me has dado nada. Nunca, pero todo era de él. Aquí vemos que este joven está perdido adentro y acude a las obras, a todo lo que había hecho por tantos años. Y sigue diciendo, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar el becerro gordo. Ahora, yo siempre me hago una pregunta cuando llego a este texto. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a este joven que su hermano había gastado el dinero con rameras? Al principio de los textos de la historia, la Biblia nos narra que gastó su dinero, que no lo invirtió, que lo gastó con sus amigos. Y perdió todas las riquezas que le dio su padre. Ahora, este joven averiguó. Este joven sabía dónde estaba su hermano. Sabía en la condición en la cual se encontraba su hermano. Sabía todos los detalles, pero nunca lo ayudó. Estaba perdido adentro. Dentro de la casa y estaba perdido. ¿Por qué? Porque sabía en la condición que estaba su hermano, sabía en lo que había gastado el dinero, en lo que había malgastado, en lo que estaba haciendo, en dónde estaba trabajando, en dónde estaba, y nunca fue a ayudarlo. Nunca fue. Así están las iglesias llenas de hermanos mayores. Saben dónde está aquella oveja que se perdió, que se fue de redil herida, lastimada, y nunca han hecho nada para ir a pedirle un perdón, para ayudarle, para bendecirle, para decirle, mira, hemos cambiado, te pedimos perdón, fallamos en los comentarios que hicimos, regresa a casa. No, como este joven, perdidos adentro, concentrados en su doctrina, en su supuesta sana doctrina, concentrados en seguir humillando, a veces en grupitos pequeños, porque son los más santos, porque no hay nadie como ellos, y lo que hacen es herir, lastimar a los que se han ido de redil. Así estaba este joven, perdido adentro. Y mire cómo sigue diciendo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ese es el gozo del Señor. Él acudió a las obras para dejar, y suele pasar. La iglesia, los que están perdidos adentro acuden a las obras, a todo lo que han hecho por años y piensan que por todo lo que han hecho son salvos. Pero esto no es por obras para que nadie se gloríe. Hay una historia de un hombre líder que llevaba muchos años en el evangelio y murió. Es una historia ficticia. Y murió y se fue al cielo y allá se encontró con San Pedro. Y San Pedro le dijo, bueno, antes de entrar, el procedimiento es el siguiente. Le vamos a hacer varias preguntas. Y según usted conteste las preguntas, tienen puntos y usted tiene que llegar a 1000 puntos. Y entonces puedes entrar al cielo. Y le hacen la primera pregunta, le dicen, cuéntanos qué ha hecho allá en la tierra. Y él empieza a decir, yo tengo mucho para contar porque yo soy un líder. Yo soy un líder que llevo años. Mira, todos los días yo iba a la iglesia. San Pedro se puso contento y le dijo, muy bien, un punto. Que faltan 999. Y él se pone un poquito nervioso. Y le dice, bueno, yo visitaba enfermos. Y San Pedro le dice, muy bien, otro punto más. Ya tiene 2 puntos. Y ya él había dicho bastante de todo lo que hacía. Y le dice, yo daba el diezmo siempre y no fallaba con mis diezmos. Muy bien, otro punto más. 3 puntos. Y ya prácticamente había dicho todo lo que hacía. Y ahora se pone muy nervioso. Y le dice, pero también yo predicaba.
predicaba en la calle y gritaba y mandaba para el infierno a un montón de gente, menos un punto. No. Y este señor se pone triste porque ya había dicho todo lo que hacía. Y le dice, pero es que no es justo. San Pedro, no es justo. Esto, si no es por gracia, no se puede. Y San Pedro le dice, muy bien, 1000 puntos. Lo entendiste. Esto es por gracia. No hay nada que hagas que te dé tu salvación. Es por gracia. Y el joven que estaba perdido adentro no lo había entendido. Esto es por gracia. ¿Cuántos hoy no están atravesando, gloria a Dios, esta situación, vive Dios, de la que hemos hablado? Perdidos adentro y perdidos afuera. Y hoy Dios te está buscando y quiere que te dejes encontrar. Tanto si estás perdido fuera de redil o eres de ese grupo que dice, este mensaje no es para mí. Yo estoy bien, pero realmente estás perdido adentro de la iglesia. Analiza cómo has podido desarrollar esta bendición del Evangelio de Cristo. Dime cuántos, en lo que lleva de año, cuántos has llegado a los pies del Señor. Cuántas ovejas perdidas has ido a buscar. Cuántos hermanos menores has ido a encontrar que sabe que la estás pasando mal. Que tú sabes que están ahí en una situación difícil. Si no los has ido a buscar, posiblemente estás perdido adentro de la iglesia. Esto lo dije una vez y lo volveré a repetir. Si tu santidad es mayor que el amor que tienes por las almas, entonces no es santidad, es fariseísmo moderno. Hoy Dios te está buscando a ti también, para que haya un cambio en tu vida, para que entiendas que Dios es más grande que una religión, que Él es más grande que hablarle en lengua, que caerte para atrás, que Él es más grande que tu iglesia. Él es más grande que la iglesia. Él es Dios y Él es amor. Y está buscando que amemos más, que amemos un poco más a esas vidas, que busquemos a esa oveja perdida, que busquemos al que está herido. Si hoy te encuentras en esta situación, una vez más te pido perdón. Te pido perdón por esos pastores que te hirieron, que te lastimaron y que provocaron que hoy estuvieras fuera de redil. Hoy puedes regresar a casa. No todas las iglesias son iguales. Aquí hay una iglesia en Comerío con una visión diferente. Una visión de amar, de ayudar al prójimo, de bendecirlo. Iglesia Refugio es eso mismo. Un refugio para bendecirte. Y por eso hoy queremos orar. Quiero invitarlos a estar sobre sus pies. Queremos orar. Queremos que entiendas que hoy el Señor te está buscando. Déjate encontrar. Si quieres dejarte encontrar en esta hora, yo te invito ahí donde estás. Vamos a orar. Quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Hoy me dejo encontrar y te pido perdón porque te he fallado, pero necesito regresar al redil. Necesito de ti. Ayúdame, sana mis heridas, límpiame, dame fuerzas. Gracias, Dios. Qué bueno es Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por cada vida, por cada amigo. Aquí están tus hijos, tus hijas. Hay muchos escuchándonos ahí a través de las redes sociales en esta tarde. Y te pido que los cubras, que los bendigas, que los ayudes a seguir hacia adelante y que les den nuevas fuerzas. Son tus hijos, tus hijas. Cuánto tú nos amas, Dios. Y cuánto nos quieres ayudar a seguir hacia adelante. Hoy te los presento a cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, cuídalos, bendícelos, ayúdalos, Señor, a que podamos permanecer en el redil. Hoy nos dejamos encontrar por ti y tú nos cubres en esta hora. Tu gracia, tu misericordia nos cubre. Hoy pones un vestido nuevo sobre nosotros, pones un anillo en nuestro dedo y hoy nos das un calzado. Hoy pones nuestros pies sobre peña y en las alturas nos haces andar. Hoy enderezan nuestros pasos, como decía el salmista.
Gracias, Señor, porque tú lo haces. Ayúdanos a seguir hacia adelante peleando la buena batalla de la fe y que podamos entender cuánto tú nos amas. Nos amas más que aquel pastor que nos hirió, que aquel líder que nos humilló, Señor. Tú nunca has dejado de amarnos. Cada día tus misericordias son nuevas, tu amor es nuevo. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque tú nos amas. Que podamos salir de este lugar entendiendo todo esto. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada hermano que está ahí en sintonía. Sigue hacia adelante. Recuerda que todos los domingos estamos aquí en Iglesia Refugio a las 4 de la tarde en Comerío, Puerto Rico. Llámanos al 939-383-0149 si quieres más información. Y los miércoles estudiando la palabra de Dios y orando aquí en Comerío. Así que te esperamos. Dios te bendiga. Un abrazo.